a buscar en la palabra de Dios, ahí en el libro de Juan, capítulo 4, vamos a ver esta historia que sin duda la hemos leído, la hemos escuchado algunas aplicaciones, explicaciones acerca de esta, pero vamos a, con la ayuda del Señor, a poder hacer una reflexión que tiene que ver con el poder sobrenatural que Dios quiere dar y con el cual quiere dotar al ser humano para poder hacer la obra que le corresponde. ¿Ya? Entonces vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4. Y allí está Jesús, está, ustedes saben muy bien, está esta mujer de Samaria, que se conoce como la mujer samaritana, y hay una conversación en torno al agua que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo por otros versículos que también podemos encontrar allí. Yo les adelanto estas cosas para no tener que explicarlo todo y que yo sé que la mayoría o tal vez todos ya conocen. ¿Ok? Entonces vamos a ir haciendo una reflexión. No es la intención explicar todos los versículos, pero vamos a leer solo la Biblia. No voy a leer ninguna cita ni ningún texto fuera de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir punto por punto analizando, pero no es la intención analizar todos los versículos porque las aplicaciones son puntuales en relación a lo que Jesús quiere entregarnos ahora, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el versículo 4. El contexto es que Jesús estaba allí en Judea predicando y allí sucede una situación, la cual está en los primeros versículos del capítulo 4. Y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, había una controversia entre los discípulos de Jesús, de Juan, entre los fariseos. Había una discusión en torno al bautismo. Dice ahí, cuando los fariseos oían que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, él se fue a Galilea. Esto es muy distinto y más o menos la corriente de la conversación también demuestra quién es Jesús. Es muy distinto a nuestro carácter. A veces nosotros solemos, cuando hay un problema, una discusión o algún asunto complejo que nos vemos involucrados dentro de la iglesia o con otras personas, nosotros solemos ir a la lucha, como se dice, ir ahí a la refriega e intentar poner los puntos sobre la I para poder hacer valer nuestra posición, sobre todo cuando se trata de puntos de doctrina dentro de la iglesia. Y Jesús y también Elena White, aconsejando en torno a estos versículos, ella nos dice siempre que esto suceda y haya una persecución por algún tema específico en torno al Evangelio, huyan a otro lugar, ¿ya? No esperen o no fomenten justamente esa persecución ni ese desarrollo de conflictos dentro del grupo. Entonces Jesús, entendiendo esto perfectamente, quién es el que inspira a Elena White en estas cosas, él toma a sus discípulos, toma sus cosas y se va a Galilea. Él no busca esas controversias. ¿Por qué? Porque las oportunidades que se pueden dar para repartir el evangelio son limitadas, incluso significando, o sea, incluso entendiendo que es el mismo Dios el que está allí, son limitadas por las ideas preconcebidas, por el orgullo que había en el corazón. Por lo tanto, era importante que Jesús ocupase todas esas oportunidades lo mejor posible. Entonces, él se va a Galilea bajo esta situación. Pero no solo por eso, o bajo digamos, esta decisión pensada en torno al conflicto, sino que más bien por un propósito también mucho más especial. Sabemos lo que ocurre en la región de Galilea y cómo los conversos comienzan a llegar y cómo la gente comienza a golparse en torno a Jesús en los relatos que siguen. Pero antes de llegar allá y en el transcurso, dice el relato, y que le era, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. En los capítulos anteriores, de hecho, nosotros podemos encontrar allí el bautismo de Jesús, podemos encontrar
a Cristo siendo ungido por el Espíritu Santo, recibiendo este poder, esta unción del Espíritu, con la paloma que desciende y le da esta unción de parte de su Padre, el cual incluso habla y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, estas palabras están relacionadas evidentemente con el ungimiento, el cual está declarado también en Daniel capítulo 9. Entonces, Jesús recibiendo o siendo investido con esta categoría, con este don celestial que es el Espíritu Santo, él ya no anda por sí mismo. Esto más o menos es lo que Pablo experimentó cuando él llegó a ser un converso en Cristo y él decía, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Entonces, él no es el que tomaba las decisiones. Ahora es importante que siempre que nosotros hablemos del don del Espíritu, y hablemos del poder sobrenatural o radical, o sea, la palabra que usemos para referirnos a ese poder, no lo tratemos como un poder que nos somete y que finalmente nos convierte en autómatas, porque eso no es así. Nuestro libre albedrío siempre estará a la puerta, nuestro libre albedrío siempre debe estar por delante. Por lo tanto, nosotros debemos decidir seguir el consejo de la voz del Espíritu, el cual me indica hacia dónde debo ir. Jesús hacía esto, recibió el don del Espíritu y día y noche y toda la noche él oraba también para poder recibir claramente las indicaciones de su Padre a través del Espíritu. Vamos a explicar cómo funciona esto de forma no matemática, pero de forma exacta, cómo lo explica la Escritura, cómo usted y yo recibimos sin escuchar voces, porque eso no ocurre. Tal vez en el futuro, como lo dice el libro de Joel, tendremos sueños y visiones, algunos, pero ahora nosotros es por la palabra, por haberla leído, la inspiración nos lleva a entender a través del Espíritu, 1 Corintios capítulo 2, qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Lo vamos a explicar si es que nos queda un poco de tiempo. Entonces dice, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaban allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús a la mujer, dame de beber. Y el versículo 8 dice, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos? Entonces, esto es espectacular. Tal vez para el que lo lee así o lo ha leído 100 veces, la verdad es que puede que no tenga mucho significado más allá del relato o del contexto de la historia. Pero hay que hacerse del contexto para poder llegar a la reflexión más profunda de cómo Dios mismo, siendo en este caso el Hijo de Dios, Jesús, puede interactuar con alguien como esta mujer samaritana que ella misma, producto de sus pecados, se sentía absolutamente desprovista de todo lo que Dios podía ofrecer, ya sea perdón, restauración, modificación de carácter, qué sé yo, en el fondo, todo lo que Dios podía dar como un don, ella se sentía y se sabía absolutamente desprovista y inmerecedera de esto. De hecho, esta mujer llegó sola hasta este lugar. El relato no cuenta que hay otras mujeres. Ella va sola. ¿Por qué va sola? Precisamente porque era una mujer que era mirada producto de su adulterio, producto de su prostitución, producto de lo que ella hacía laboralmente y también lo que hacía con otros hombres, era mirada de una forma despectiva por estos samaritanos que no eran como los judíos en la forma estricta y formal en la cual ellos llevaban el evangelio, pero sí tenían un sistema religioso paralelo, diferente, distinto, pero también estricto en algunos puntos. Y en ese sentido, esta mujer era absolutamente rechazada producto de su pecado. Y Jesús, en ese contexto, de dos formas se intenta acercar a ella. En primer lugar, siendo que él era un judío y claramente ella se dio cuenta que era un judío. ¿Por qué se dio cuenta? Por su forma de vestir, por su forma de hablar, tal vez por algunos rasgos físicos, no lo sé,
pero evidentemente ella inmediatamente identifica a Jesús como un judío, claramente. Y por otro lado, lo identifica también como alguien, y esto es lo que a ella le llama la atención, a entrar en una conversación, porque esto no ocurría. Lo que sucedía cuando un judío y un samaritano se encontraban era una lucha, y si es que ellos conversaban, porque claramente ellos no se cruzaban, no entablaban conversación, no cruzaban palabras, y si lo llegaran a hacer, esto podía llegar hasta la muerte de uno de los dos, porque claramente había un odio desatado de ambas partes. Entonces, esta mujer entendiendo y siendo parte de esa cultura de choque entre judíos y samaritanos, se atreve a hablar con este hombre, entendiendo que él fue el que le habla primero y no precisamente le dice palabras que son palabras ofensivas o despectivas, sino que más bien le pide agua a esta mujer. Entonces, esto despierta en ella un sentido de curiosidad y su conversación parte de esta manera. Pero claramente, producto de la restricción nacional, de la restricción incluso religiosa y también producto de sus pecados, ella está todavía muy, muy lejos de querer recibir lo que Dios quería ofrecerle. Esto ocurre muchas veces con nosotros. Dios se acerca a nosotros porque es Dios el que nos busca. Bajo la justificación por la fe, yo no busco a Dios. Bajo el pacto eterno, ¿se acuerdan que lo vimos hace un par de días? Yo no busco a Dios, es Él el que me busca, es Él el que me espera. Él es el pastor de las ovejas, por lo tanto, Él viene a ofrecer un don gratuito, Él viene a darlo. Yo no lo voy a buscar porque estoy en delitos y pecados, ya sea de mayor o menor grado, pero para Dios todo quebrantamiento de la ley es de igual manera. Por lo tanto, es necesario que Él descienda, Él se humille para que nosotros podamos ser transformados a la misma senda. Entonces, Jesús entendiendo esto perfectamente y los argumentos de la mujer, los leímos y los releemos que son, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí? En primer lugar, ella saca el tema de la diferencia nacional y religiosa, sobre todo religiosa. A mí debe ver que soy samaritana porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Esto se remonta incluso hasta 500 años antes de la venida del Mesías. Precisamente allí, cuando Nehemías, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 4 del libro de Nehemías, aparecieron unos hombres que era Tobías, Sanbalat y había otro más que no recuerdo exactamente el nombre. Ellos se acercan para pedir colaboración a Nehemías y participar de la obra de la reconstrucción. Claramente, como un sincretismo, como lo que hoy día conocemos como unión interreligiosa, y obviamente para poder estar al control todavía de una nación que estaba recién comenzando a reconstruir lo poquito que le quedaba, que en este caso era su ciudad. Ya el templo con Esdras había sido reconstruido, pero eso no bastaba, había que reconstruir la ciudad. Elena White dice que los muros de la ciudad representan la ley de Dios, representan la ley de Dios. Entonces, antes fue construido o reconstruido el templo, ¿qué sería el templo? Usted y yo. Esto lo dice Pedro, esto lo dice Pablo. Somos templo viviente. Por lo tanto, nosotros como templo de Dios, incluso Juan hace una metáfora, un simbolismo en relación a que aquellos en Filadelfia, aquellos que triunfen, serán columnas del templo, parte del templo, y que nunca saldrán de allí en forma de metáfora, entendiendo que somos trabajados, engastados, construidos o reconstruidos en la roca, la cual es el cimiento, que es Cristo. Entonces, nosotros como templo debemos ser reconstruidos. Y luego de ser reconstruido el templo del alma, del cuerpo, de la mente, del espíritu, es reconstruido el muro, es decir, la ley. Nosotros no podemos hacer una defensa en favor de la ley si nuestro templo está destruido, si nuestro templo está contaminado. De hecho, eso sería un engaño. Dios nos ayude a que nuestro templo sea resguardado. Y la forma de resguardarlo es circundarlo con la ley que es la que convierte el alma, dice el Salmo 19, la que hace sabio al sencillo, dice este mismo salmo. Por lo tanto, la ley debía ser reconstruida. Y Tobías, Sanbalat, que eran samaritanos, uno de ellos, justamente ya existía este pueblo. Ustedes recuerdan que Samaria era la capital que Acab, un rey judío, un rey israelita, mejor dicho,
israelita, él había utilizado como la primera capital del rey del norte. Entonces, este rey, junto con Jezabel, que era absolutamente Lucifer dentro del pueblo, habían constituido Samaria. Desde esos tiempos, Samaria siempre había tenido una historia horrible. Por lo tanto, cuando llegó el momento de Nehemías, ellos quisieron participar y Nehemías le dijo, no, claramente que no, nosotros no podemos hacer esta unión interreligiosa ni nada por el estilo, sino que más bien sepárense de acá. Esto lo vamos a hacer nosotros, aquellos que creemos fielmente en las ordenanzas del Señor y que claramente no nos vamos a mezclar con el paganismo. Y Tobías y Sanballat y estas personas le declaran la guerra y se unen entre ellos. Es interesante que esto tal vez puede ser producto de otro tema, también en relación a las profecías de este tiempo, que estas personas eran enemigas entre ellos. Tobías, Sanballat y este otro personaje eran enemigos, pero se unen para combatir un enemigo en común, en este caso el Señor. Y así está sucediendo con el mundo, el rey del norte, el rey del sur, en este caso se unen para combatir un enemigo en común. No necesitamos que la izquierda y la derecha sean una sola posición, si lo hablamos en términos políticos, sino que estos se unen al final, dejando sus intereses personales, ideológicos, porque tienen objetivos en común, el bien común. Ustedes se acordarán del discurso de Francisco, el Papa Francisco, el cual hablaba muchísimo de esto, pero esto del bien común es mucho más antiguo de lo que nosotros pensamos. Es parte del romanismo, el bien común. Por lo tanto, este es el entorno de Samaria. Samaria era estos judíos que se habían enorgullecido por no poder participar de la reconstrucción y entonces ellos crean por decirlo así, una religión aparte, crean un culto aparte allí, especialmente en Samaria, con la adoración en los lugares altos, los cuales todavía se mantenían, y una unión entre el paganismo y el cristianismo que fácilmente la podemos ver hoy día en el catolicismo. ¿Ya? Entonces, más o menos esto es Samaria, y esta es la cultura que ellos tenían. Y los judíos, por otro lado, que eran absolutamente formales en su obra, absolutamente formales, que ellos todo lo cumplían de forma correcta, pero con orgullo en su corazón. El libro Profetas y Reyes cuenta de que estos judíos habían salido de la idolatría de Babilonia, de Asiria, y habían vuelto a Jerusalén, y en un principio su celo era santo. Pero luego esto produjo un rechazo absoluto a todas las formas de idolatría. Todo lo que se pareciera a idolatría lo rechazaban, y eso está perfecto. Pero comenzaron a rechazar junto con esto a las personas también. Entonces en ellos se comenzó a crecer un orgullo que no tenía nada que ver con el celo que Dios tiene por la ley, por su palabra, sino que era un celo basado en el orgullo. Y comenzaron a odiar a aquellos que no guardaban lo que ellos decían. Por lo tanto, Jesús viene a restaurar eso. Él baja a restaurar. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, de acuerdo al libro de Lucas. Por lo tanto, esto que ocurre acá es a Jesús restaurando lo que el pueblo de Israel debió haber hecho hace mucho tiempo y que producto también de su negligencia se produjo. Entonces Jesús no entrando en esas disputas y que seguramente muchos de nosotros o tal vez todos nosotros sí entraríamos en esas disputas tratando de aclarar cuál es la diferencia entre nosotros que somos adventistas y ustedes que son bautistas o ustedes que son presbiterianos y ustedes que son evangélicos de otra denominación, tratando de dejar bien claro eso y con eso pasando a llevar de alguna manera también a la persona. Jesús no entraba por ahí porque sabía perfectamente lo que hay en el hombre, eso lo dice la Escritura, y nadie a él se lo declaraba, sino que su Padre. Y él responde de esta forma, versículo 10, y dijo, si no conoces el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva. Esto es tremendo. Jesús derechamente entra con el Evangelio, derechamente le muestra a ella el más profundo deseo de su corazón, porque Dios le muestra, el Espíritu Santo le muestra claramente, así como le dijo, es necesario pasar por Samaria para hablar con esta mujer, porque esta mujer está deseosa en su corazón, pero no encuentra el lugar, no sabe cómo buscarlo, hay que ir a ella.
el antiguo pacto es que esta mujer tenía que buscar de alguna manera la forma, pero imposible que ella se hiciera judía, por lo tanto, aquel judío mesiánico tenía que llegar a ella. Esa es la forma del nuevo pacto. Entonces Jesús viene a ella y le ofrece el mayor don del cielo, que es el agua viva, el agua restauradora, el agua que podía cambiar su corazón. Eso es lo que necesitamos hoy día. Entonces la historia de esta mujer es prácticamente nuestra historia, es nuestra historia, absolutamente. Entonces, esta mujer, escuchando esto y de alguna manera entendiendo, ¿por qué? Porque los samaritanos tenían la ley también, ella le menciona a Jacob y más adelante se lo vuelve a mencionar, se entiende que el pozo en el cual ellos estaban es el mismo pozo en el cual, el mismo lugar, perdón, donde Abraham había llegado en la primera vez y donde Jacob también cavó allí y luego se lo heredó a su hijo, José en este caso, donde el mismo lugar donde Josué hizo la declaración de la ley. Ese es el mismo lugar donde también ellos habían, luego de atravesado el mar, el río Jordán, ellos habían luego también sido circuncidados. Este es el lugar donde ellos reciben por décadas la ley de Dios y la confirmación de que Dios estaba con ellos. Y de alguna manera era su único arraigo a las mismas escrituras de antaño y que de alguna forma lo relacionaba un poco con el Dios de los judíos. Pero por sus formas de paganismo estaban todavía más lejos que los judíos, a pesar de que los judíos eran bastante orgullosos, muchísimo más orgullosos que ellos. En Isaías 44, que probablemente, y creo yo, de hecho lo he pensado así siempre, esta mujer había leído o se la había leído o su pueblo o había escuchado ella de parte de sus sacerdotes o de otras manos o de otras fuentes, lo que dice Isaías 44, versículo 2 y 3, porque Jesús nunca nos va a hablar en un lenguaje que nosotros no conocemos, no va a entrar a nuestra vida hablándonos de imputación y de profecías que nadie entiende, sino que Él entra en un contexto en el cual nosotros podemos comprender y de ahí vamos avanzando, vamos profundizando, el Espíritu nos ayuda a entender otras cosas, pero Dios llega a nuestro contexto con símbolos y con imágenes de nuestro contexto, cosas que podemos saber. Entonces a esta mujer le muestra el agua, algo que era parte de su rutina y que lo tenía súper marcado producto del rechazo del resto de las mujeres, del resto de su pueblo. Isaías 44, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: así que dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, que era lo que ellos todavía sustentaban, ese pozo como una herencia. Y tú, Jerusum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el que tiene sed y ríos sobre la tierra árida. Derramaré, ¿qué cosa? Mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia. Por lo tanto, el agua era un símbolo del Espíritu de Dios, era un símbolo del Espíritu Santo. Y los samaritanos, más religiosos, y tal vez esta mujer en su corazón sabía exactamente que eso significaba de alguna manera esto. Por eso ella, cuando Jesús le habla de esta forma poética, romántica, llevada a la escritura, todavía él se había acercado a ella siendo un judío, le había hablado amablemente y ahora más encima le ofrece algo a ella, no solo le está pidiendo, le está ofreciendo, y vaya qué ofrecimiento, el Espíritu de Dios, claramente que esta mujer se sintió absolutamente atraída al Señor. Ese es Dios, ese es Dios. Dios no fuerza la conciencia de nadie. Dios no quiere forzar nuestras conciencias. Por ejemplo, nuestro escudo nacional, el de Chile, estoy hablando, tiene un lema abajito del escudo y dice por la razón o por la fuerza. Es un escrito más bien satánico que otra cosa porque apela a razonar, sí, creo que eso está muy bien, pero como Satanás mezcla la verdad y el error y eso está ahí entremezclado. Y luego dice, bueno, si no, por la fuerza, por la fuerza. Entonces Satanás siempre nos va a forzar cuando nuestra razón va en otra dirección. Y por eso viene la persecución y la persecución con la muerte. Por lo tanto, Jesús no hace eso, nunca nos va a amenazar con la muerte, jamás. Sabemos que hay destrucción final porque el juicio ya está establecido de esa manera. De hecho, incluso Dios nos destruye por amor, dice el conflicto de los siglos. Pero en este caso, Dios ofrece y se muestra como el Salvador,
como aquel que viene a buscar y a salvar, a restaurar aquello que se había perdido, y le ofrece el agua viva. Y ella le dice, él le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice esto? Tú me pedirías a mí el agua viva, dando a entender que él podía darle eso a ella. Vamos a lo que dice ella en este caso. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Aquí ella comienza a doblar su brazo y comienza a decir, ok, este hombre me está ofreciendo algo que yo no puedo obtener. Entonces ya no es un rechazo directo, sino que ahora le dice, a ver, ya, tú lo puedes dar, pero ¿y cómo me lo vas a entregar? ¿Cómo me lo vas a dar? Y ahí mezclando un poco la realidad con el simbolismo, ella le dice lo siguiente. Eh, la mujer le dijo, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Qué es lo que estás hablando? A ver, explícame un poco más. Y entonces ella va con una pregunta sobre esta pregunta, porque sabe que lo otro en realidad no es lo importante. Jesús le está comenzando a mostrar un panorama que ella está comprendiendo. Dios siempre nos habla de esa manera. El Espíritu de Dios habla al mundo en un lenguaje que lo puede entender, porque de lo contrario, muchos tendrían excusa para decir, Dios, tú nunca llegaste a mí. Todos reconocerán que Dios llegó a sus mentes y trató de convencerlos de pecado, justicia y juicio. Entonces, la mujer, ya despertada su curiosidad de parte del Señor, dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Es decir, Dios, a través de Jesús, Jesús siendo Dios, traslada la conversación de una cuestión absolutamente de la vida cotidiana, simbolismo de muchas cosas, sin tomar en cuenta todavía la vida de esta mujer, y conociendo la vida de esta mujer, lo traslada a una conversación totalmente espiritual. Eso es lo que debemos hacer. Nuestras conversaciones con la gente, aquellos que queremos evangelizar, deben llegar a lo espiritual. Y aquí ustedes se ven que hubo un cruce de palabras de 2 o 3 cosas, no una tremenda conversación, no después de un asado, no después de una fiesta, no después de un cumpleaños, no después de un partido de fútbol, no después de una salida al campo. Por lo tanto, nosotros establecemos muchas formas para tratar de relacionarnos con el mundo, tratar de convencerlos del Evangelio, y tratamos de idear maneras que a ellos les agradan para poder al final a ver si sale algo después de toda esa evangelización. Tal vez si Noé hubiese puesto algunos dulcecitos, algunos manjares ahí en el arca, hubiese tenido un poquito más de éxito y hubiese llegado más gente a querer entrar. Pero en realidad no fue así. Él presentó la palabra de Dios, él entró en su contexto durante 120 años y eso fue suficiente para entrar en el contexto de ellos, y luego ellos rechazaron. Pero Dios no es así, no entra de esa manera, no ofrece cosas que sabe que son innecesarias. Él va 2 pasos y al centro, 2 pasos y al centro. Va a nuestro contexto y nos muestra nuestra necesidad más profunda. Y hermanos, créanme esto, la necesidad tuya y mía es la de todo el mundo, la de toda la humanidad, sea anciano, sea joven, sea adulto, sea niño. Todos tenemos la misma necesidad, todos. Entonces, pidamos sabiduría a Dios para mostrarle esa necesidad y que Dios puede suplir esa necesidad a cada persona. Y no tengamos que hacer 20 o 30 partidos de fútbol para recién convencer a alguien. Entonces, dice acá que ella le pregunta por algo espiritual. Se da cuenta de que Jesús es algo más que simplemente un judío. Entonces le dice, bueno, todavía con ironía, todavía resistente a que, entendiendo que él era judío y todavía con el pecado en su mente, no queriendo deshacerse y entregarse de él, esa nuestra resistencia a Dios, ella le dice, bueno, ¿acaso tú eres mayor que nuestro Padre? Cualquiera de nosotros o alguno podría volver a la controversia y pisaría el palito, como se dice, y volvería al ataque y se terminaría convirtiendo en una disputa doctrinal y cualquier otra cosa, y no sacaríamos nada en limpio ni convenceríamos a la otra persona. Pero acá se muestra evidentemente que el Señor, a través de este acto, lleva a la mujer, y él no entra en esa conversación, en esas peleas chicas, él va directo, versículo 13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mostrándole el agua física, pero no solo eso, él está mostrando el agua espiritual, la doctrina, es decir, cualquiera que siga intentando querer ser salvo, antiguo pacto, cualquiera que
quiera obedecer la ley de Dios como ustedes lo están haciendo a través de un sistema absolutamente mezclado con el paganismo, intentando a través de sus sacrificios y sus ritos obedecer a Dios, si seguimos intentando eso, volveremos a tener sed porque no hemos sido todavía saciados. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Es decir, aquí como leemos en Isaías 44, el Espíritu de Dios es aquel poder. De hecho, lo podemos ver en un versículo más adelante en Juan 7, lo vamos a leer enseguida, que ratifica lo que estamos diciendo. Entonces, el Espíritu de Dios, el cual da a Jesús, no es que provenga de él, y ahí hay una confusión. De hecho, esto lo vimos en el último tema que tuvimos acerca de los pactos, pero en este caso, Jesús entrega al Espíritu Santo como un eslabón, así como está en Juan 16. De hecho, podemos saltar un par de páginas, algunas cuantas páginas, y mirar lo que dice Juan 16 y ver lo que se está ofreciendo allí. Es necesario, dice el versículo 7, Juan 16, que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Dice, pero en cuanto el Espíritu venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y el 14, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando volvemos a la historia y Jesús le ofrece a esta mujer, capítulo 4, versículo 14, el agua viva que él le da, lo que está diciendo es que le va a dar el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios es al revés en realidad. Él tomará de Jesús y le entregará aquello que esa persona no posee absolutamente. ¿Y qué es lo que de Jesús puede tomar el Espíritu Santo que termina siendo glorificado? ¿Qué es lo que se puede tomar de Jesús y podemos recibir? Bueno, la palabra de Dios está llena de estos simbolismos. Apocalipsis lo dice, está retratado ahí en Romanos 3:25, con la sangre de Jesús en el propiciatorio. Esa sangre preciosa, la que lava nuestras vestiduras, la que puede transformar en blanca lana aquel pecado rojo como el carmesí. Esa sangre preciosa es la sangre que el Espíritu Santo entrega a cada alma. Pero alguien puede decir, esto me parece demasiado metafórico. Y por eso muchos hermanos, cuando uno predica de esto, preguntan, y los que están en contra del mensaje de la justificación dicen esto, pero ¿y en la práctica qué es lo que se hace? Y tienen razón, porque en realidad la sangre de Jesús, lo mencionábamos la última vez, son sus méritos. ¿Qué son los méritos? Esto el romanismo lo tiene súper claro, porque cuando dicen a través de los méritos de tal o cual santo, los méritos de María es como nosotros somos justificados o acortamos nuestros años en el purgatorio o podemos ingresar al cielo. Entonces, esos méritos son acciones. La sangre es una acción. ¿Y qué acción de Jesús en la que el Espíritu Santo me regala? La mayor acción o la acción que el Espíritu Santo nos regala está en el libro de Gálatas, es los frutos del Espíritu de Dios, es decir, su obediencia a la ley de Dios. Aquella obediencia a la ley de Dios es lo que el Espíritu nos está regalando. Lo que el Espíritu nos regala es la obediencia, y no cualquier obediencia, sino que la obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces, esta obediencia perfecta a la ley de Dios en la que debemos recibir de parte del Señor, que a través del Espíritu Santo se nos regala para poder ser en nosotros, como dice el versículo, una fuente de agua que salte para vida eterna. Jamás, así como lo dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, jamás una persona que se ha desarrollado en alto grado en términos espirituales terminará siendo una estatua para sí mismo.
No, para nada. Ese que se ha desarrollado en alto grado a través de elementos espirituales será de mayor bendición, dice allí Consejo sobre el régimen alimenticio, de mayor bendición y podrá dar una mayor suma de bien a aquel que está a su lado. Por lo tanto, si recibes el agua viva, que no es otra cosa que los méritos de Jesús, tu sangre, que no es otra cosa que su obediencia y no es otra cosa que la obediencia perfecta a la ley de Dios en todo lo que significa obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando recibes eso, cuando recibes su obediencia, lo que estás haciendo es prácticamente un beneficio absoluto a tu propia vida, pero un beneficio al que está al lado. Y de esta forma es como se cumple el Evangelio, es como se cumplen las promesas del nuevo pacto, es como se cumple aquello que nosotros en lo cual entramos en un acuerdo con el Señor. Yo no le entrego nada a Él en términos de que tengo que hacer algo, sino que más bien yo creo y recibo, creo y recibo, creo y recibo, y recibo y recibo y recibo más en la medida de que voy creyendo. Entonces, este es el ofrecimiento que Dios le está dando a esta mujer adúltera, que había tenido varios esposos, que tenía sin duda tal vez muchos hijos y que también era rechazada no solamente por la sociedad de los samaritanos, sino que también por las mujeres, tenía que ir sola a sacar agua. Y esta mujer estaba entendiendo de que se le podía dar algo en su vida, un cambio de reputación y de carácter, de un elemento espiritual que cambiara lo que ella la hacía alejarse no de la sociedad, sino de Dios. Escondernos de Dios. ¿Dónde estaba Adán después del pecado? Escondido. Esta mujer iba sola porque se sentía profundamente avergonzada y escondida de su pecado. Se escondía de su pecado. Entonces, entendiendo de que ahora ya no necesitaba esconderse porque Dios venía a salvar y a restaurar la vida de esta persona. Él venía, Él viene a buscarnos nuevo pacto, Él es el que hace la obra, no yo voy a buscar algo que es imposible para mí. Entonces, dice el versículo, la mujer le dice esto, versículo 15, Señor, dame de esa agua. Entonces, claramente ya no está hablando del pozo, porque Jesús no tenía nada para sacar el agua, sino que entendió perfectamente la aplicación, conociendo que ella sabía algo de estas cosas y entendiendo que se refería al don del Espíritu Santo, el cual toma los atributos celestiales, el cual nos da el conocimiento de Dios, el cual cambia nuestro carácter, el cual nos entrega la sangre de Jesús, esa limpieza por el perdón de los pecados y absolutamente también nos entrega las características de Jesús, el cual ha venido a vivir una vida humana pero perfecta, no como la nuestra, sino que ahora como gran sumo sacerdote misericordioso, Él viene a entregar a nosotros el oportuno socorro, a salvarnos de nuestra iniquidad, regalándonos lo que nosotros jamás podremos alcanzar por nuestros propios méritos. Por lo tanto, esta mujer quiere eso y mucho más. Y le dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, no tenga que venir más. Ella mezcla así como Jesús estaba mezclando la historia, y esto es muy interesante. El Señor viene hasta nuestra casa. Por eso Apocalipsis lo presenta de esta manera, tocando la puerta y llamando, tocando la puerta y llamando. No tienes que ir allá a un lugar simbólico, a un lugar que no se puede ver, ir a buscar a Dios, incluso si de la Biblia se tratase, sino que más bien pide a Dios y Él te lo dará. Camino a Cristo dice ahí en el capítulo 3, perdón, dice, si alguien no está arrepentido, ¿puede ir a Dios? Puede ir a Dios y el Camino a Cristo dice, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y en qué sentido se puede ir a Dios si no podemos llegar hasta donde Él está? En el sentido espiritual, porque dice, si no estás arrepentido de tus pecados, pídelo a Dios y Él te lo dará. El Espíritu Santo no solo es el que te regala aquellos atributos. Por eso es de pecado justicia. Nos lleva a la justicia, no en términos solo judiciales, de ingresar al juicio en el cual soy salvo o perdido, sino que justicia, el que Dios toma mi lugar como el garante, aquel que se ofrece en mi posición como sustituto perfecto, pero como garante. Es decir, me hace perfecto también aquellas obras muertas, esa conciencia muerta a la que Pablo se refiere, esa conciencia muerta queda atrás
con intención de pecado y ahora una nueva vida, la cual no vuelve atrás porque ha resucitado, de acuerdo a Romanos 6, ha resucitado y el que ha muerto y resucitado no vuelve a morir. Por lo tanto, no abusamos de esa gracia, sino que ahora vivimos en la gracia para recibir más y más del Señor. Y eso es lo que esta mujer desea experimentar, no solo recibir aquellos méritos, sino que también entender de que solamente el Espíritu de Dios es el que la puede convencer de eso, de sus pecados, y ya estaba siendo convencida desde el mismo momento y cuando Jesús le dice, dame de beber. Ese es el don del Espíritu de Dios y te atrae, te busca. En tu contexto, Él te va a buscar sin tener que hacerse como nosotros, porque Él es sin pecado. Y Jesús dijo en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces, a veces nosotros, tal vez por nuestra vana profesión de fe, vamos y apuntamos el pecado de otro o de la iglesia y podemos hacer una radiografía, tal vez libros podríamos escribir haciendo una radiografía de la iglesia y de lo que hace hoy día. Pero Jesús entra con el evangelio. De hecho, en un capítulo anterior, en esa conversación con Nicodemo, Jesús claramente le muestra que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz para no ser reprendidos. Por lo tanto, el objetivo de Cristo siempre es y siempre va a ser salvar lo que se había perdido. Y en ese sentido, Él muestra la luz, la luz, la luz, la luz. La luz hace y muestra las tinieblas. Y eso sucede por consecuencia. ¿Qué significa eso? De que si yo prendo la luz, de hecho acá está apagado, porque no tengo luz donde estoy, está apagado. Si yo prendo la luz en este lugar, voy a ver el polvo que hay sobre la mesa, el polvo que hay en el suelo, porque la oscuridad y la suciedad se deja ver. Cuando la luz ilumina el alma, el templo del alma, y comenzamos a vislumbrar aquello que no podíamos ver, comenzamos a ver las arrugas y manchas. Entonces, después, recién después, sí o sí, esto es como la matemática, sí o sí, en este caso, sí o sí, después de haber arrojado luz al alma que está perdida, después de haber arrojado la justicia y el salvavidas, que es el garante, nuestro garante, el cual nos da su justicia, su obediencia a la ley, y vislumbrar eso, la persona se siente humillada delante de Dios. Y Jesús le puede mostrar su pecado porque sabe que va a obtener un resultado absolutamente a favor de lo que está mostrando. Y él le muestra su pecado y la mujer dice, no tengo marido. Jesús le dice,